Hola, nosotros vamos a exponer un tema de la unidad 4 de nuestra materia de tópicos avanzados de programación, el cual se titula Acceso a datos. Pertenecemos al Instituto Tecnológico de Querétaro de la unidad Jalpan. El tema, como ya les había mencionado, es un tutorial de conexión a origen de datos. Está elaborado por Valderas Landaverde Jocelyn, Francisco Hansel Bocanegra. Y bueno, uno de los primeros temas que vamos a abarcar de esto de conexión de datos es qué es una base de datos. Una base de datos es una colección de datos organizados y estructurados según un determinado modelo de información que refleja no solo los datos en el mismo, sino también los relaciona que existen entre ellos. Ahora vamos a pasar con qué es acceso a base de datos. El acceso a base de datos es un conjunto de técnicas, procedimientos y tecnologías cuyo objetivo es guardar, extraer o modificar datos almacenados en una base de datos, que es lo que ya mencionaba mi compañero anteriormente. El acceso a base de datos es uno de los pilares de cualquier aplicación. Algunas de las principales aplicaciones del acceso a base de datos es, por ejemplo, en un banco que utiliza una base de datos para las transacciones y retiro de dinero. Otro muy importante y que lo vemos muy seguido es en las clínicas y hospitales, que lleva una base de datos con el registro personal de cada paciente y con información que pues brinda para poder atenderlo mejor. Y otro un poco más común que se ve en casi cualquier lado es en las tiendas de abarrotes o en las de autoservicio. Esta base de datos se puede emplear tanto es para la compra que realiza algún cliente o para llevar un control acerca de el inventario que tengan en tienda. A continuación vamos a mencionar los principales procesos que se pueden realizar en el entorno de MySQL, que es con el que vamos a estar trabajando para poder realizar la base de datos. La primera sería crear una base de datos para almacenar y manipular los datos, definiendo la relación de cada tabla. También los clientes pueden realizar solicitudes escribiendo instrucciones SQL específicas en MySQL. La aplicación del servidor responderá con la información solicitada y esta aparecerá frente a los clientes. Estas aplicaciones ya son en un ámbito más profesional o común, donde la base de datos es utilizada por clientes para poder acceder a cierta información. Bueno, y con esta parte ya de un poco de toda la teoría que lleva el acceso a base de datos, vamos a complementar con un pequeño tutorial que va a hablar de cómo conectar una base de datos desde un programa de NetBeans hasta el MySQL. Comencemos. La primera parte para poder crear nuestra base de datos es contar con un programa que lo permita. En este caso vamos a utilizar, como ya les había dicho, el MySQL. Lo primero que vamos a realizar va a ser la instalación. Es importante mencionar que estos archivos o documentos no se tienen que mover para evitar cualquier problema. Pues aquí aceptamos las condiciones que ponga el programa y simplemente vamos a dar next y next y next, porque si se llega a modificar algún campo o así, pues vamos a tener problemas al momento de invocarlo desde lo que va a ser la implementación en el NetBeans, debido a que pues involucra cosas como la dirección, si tiene contraseña, nombre de usuario o cualquier cosa. Simplemente vamos a dejar los datos que vienen por default en lo que es el programa. Y pues ya como vimos ya se acabó de instalar. Ahora además adelante vamos a explicar cómo se va a emplear. Es lo que les decía, que todo se deja por default y continuar. Bueno, luego después de esto vamos a continuar a hacer la ejecución de nuestra aplicación, que vendría siendo primero
hacer que nuestro programa tome todas las partes del programa. Después nos vamos a PHP, mi administración, donde vamos a encontrar la interfaz de nuestra aplicación. Y ya encontramos lo que sería la base. Bueno, y ya podemos visualizar la interfaz de ese programa. Aquí podemos encontrar la base de lo que serían los componentes de base de datos, la configuración de estos, y vamos allá a la base de datos. Aquí podemos crear las bases de datos que nosotros queramos. Aquí podemos encontrar lo que serían las bases de datos que ya creamos, y vamos a crear lo que sería la base de datos de nuestro tutorial, y con dejamiento le vamos a dejar así. Bueno, lo vamos a dejar así, ya es un ejemplo básico para comenzar nuestro programa. Y ya creamos la base de datos de tutorial J, y H. Ya nos vamos a la base de datos. Y bueno, pues en esta sección es donde se va a crear la tabla que va a contener toda nuestra información. En este caso le vamos a llamar formulario. El número de columnas por lo pronto va a tener 3, que más adelante se va a explicar, la cual va a ser el número de control, el nombre y pues una contraseña. Pulsamos continuar y pues está cargando. Y aquí es donde observamos que son las 3 columnas y el tipo de dato que va a contener cada una. La primera de ellas pues va a ser el número de control. El siguiente sería el nombre. Y por último sería la contraseña. Ahora vamos a manejar lo que es el tipo de datos. Solo en el número de control se va a conservar lo que es entero. En el nombre vamos a poner varchar y igual en contraseña. Esto es el equivalente a una string en lo que es el lenguaje de programación Java. En longitud vamos a dejar el número de control libre, el nombre 30 y la contraseña 20, que este es el número de valores que va a aceptar pues lo que es ese espacio. En predeterminado, cotejamiento, atributos, nulo, índice, pues no se va a modificar nada debido a que aún no dominamos esos temas y por lo pronto solo va a ser como el funcionamiento básico. En índice solo se va a poner el número de control primario, que ese pues se puede decir con el que vamos a acceder a nuestra base de datos. A través del número de control vamos a llegar al nombre y contraseña. En el motor de almacenamiento se va a dejar el ino BD y continuamos. Después de esto vamos a continuar después de eso vamos a examinar nuestra base de datos, y aquí podemos encontrar todo lo que sería las columnas que hemos ingresado, y vamos a insertar lo que vendría siendo nuestros datos que nosotros queramos. Aquí podemos encontrar vamos a ingresar el dato 1, el nombre de Jocelyn, Valdera, la contraseña, y vamos a ingresar el otro dato que sería el 2 y mi nombre, y la contraseña que sería mi apellido, y vamos a continuar. Y en esta parte se observa lo que es el código SQL, donde viene pues de qué manera es que se ingresa estos valores a la tabla de datos. Aquí se puede ver que pues el número de control está el 1 y el 2, que fue el que ingresamos, nuestros nombres, y de contraseña pues los apellidos. Es importante recordar qué datos son los que ingresamos para al momento de estar trabajando pues no cometer errores. Y pues aquí se puede examinar ya lo que es nuestra base de datos, que pues son los mismos datos que ya mencionamos anteriormente.
Y ahora es donde viene la parte interesante, que va a ser realizar la conexión con lo que es el NetBeans. Bueno, este es el formato que mencionamos, ya lo habíamos empleado anteriormente y pues solamente pues estaba limitado a un usuario. Ahora vamos a ingresar, vamos a intentar hacerlo con lo que es una base de datos. Por lo pronto en esta ocasión solo pues realizaremos la conexión. Nos vamos a servicios, a nueva conexión. Y en el driver se soluciona lo que es el MySQL y pues en nuestro caso pues ya hemos importado la librería, pero vamos a hacerlo desde cero. Ingresamos a adherir y pues buscamos dónde está ubicado nuestro driver o lo que va a ser nuestra base de datos. Y ahora vamos a importar pues la base de datos accediendo a la carpeta donde está guardada. Se va a importar el archivo jar para no tener problemas con carpetas comprimidas o así. Esta es la parte muy importante que mencionaba al momento de la instalación, que no se modificará nada porque estos datos vienen por default y si por error uno olvida algo o así, pues ya no se va a poder realizar la conexión. Pues una vez comprobado que está bien, damos siguiente y siguiente y damos en finalizar. Ahora aquí se puede observar que pues la conexión ya está realizada. Ahora vamos a dar a más información o que para poder ver los elementos que pues ahí forman parte. Y pues vamos a otros bases de datos y allí está la que acabamos de realizar anteriormente. Damos a más datos en las tablas y este es el formulario donde teníamos nuestra tabla. Y pues aquí está el código SQL y abajo se puede observar pues los datos que ingresamos anteriormente. Por el momento no vamos a interactuar de manera directa, pero ya se está realizada la conexión y a partir de eso, según las necesidades de cada quien, pues se puede editar y dar pues el formato correcto a los botones para poder realizar la actividad que uno quiera. Para concluir con el tema de la base de datos respecto al que es el proceso de instalación y de construcción de una base de datos, pues la verdad es bastante sencillo comparado pues con todas las utilidades que trae su uso. Básicamente es simplemente crearla y bueno, en este caso que fue el de nosotros ingresamos los datos desde la interfaz del programa. Sin embargo, en cualquier otra situación se crea la tabla y se empieza a trabajar con ella. Pero para que esta pues almacene los datos que se vayan ingresando y cuando se cierre el programa y se vuelva a entrar pues ya se tenga almacenado todos los datos con los que se estuvo trabajando anteriormente. Las bases de datos son muy importantes en nuestro entorno ya que son muy utilizadas. Es que podemos guardar y modificar o eliminar datos que están dentro de ellas, como en una fábrica. Para poder tener un registro de todos los trabajadores para ingresar a un lugar hay que tener los datos guardados dentro de esta base de datos para que cuando los introduzca sean correctos, pueda acceder a ese lugar que lo esté queriendo ingresar.